Estamos absolutamente controlados por nuestros genes. No. ¿Es así, no? Absolutamente no. Entonces ya no sigo. Somos prácticamente máquinas, sin visos de trascendencia. ¿Tú crees que el libre albedrío existe? Bueno, no es el tema de la charla, ¿verdad? Por eso he dicho, es tonta la pregunta. Pero yo creo que no, yo creo que no, efectivamente, creo que no. En base a lo que la ciencia va descubriendo, por eso digo que a mí tampoco me gusta lo que la ciencia dice, lo he dicho al principio, y no me gusta. La cuestión es, a ver, contesto a tu pregunta, yo creo que no, porque estamos evidentemente condicionados por nuestros genes, sin duda, nuestros neurotransmisores, los genes se los producen, pues hacen que nuestro sistema nervioso funcione de una manera u otra, reaccione ante un estímulo de una manera u otra y al final no tenemos un libre albedrío en el sentido de algo que sea independiente del mundo en el que vivimos, independiente del mundo material en el que estamos. No lo tenemos. En este mundo, desde luego, no existe ese libre albedrío. Y eso es un problema, ¿no? Un problema que el sistema que tenemos depende de la creencia en el libre albedrío. Todo nuestro sistema judicial está basado en que somos libres y, por tanto, podemos tomar decisiones de las que somos responsables. Y tenemos un mérito o tenemos una culpa por lo que hacemos, porque somos libres de hacerlo. Bueno, yo creo que eso, si lo empiezas a analizar científicamente, pues tiene un problema. Y lo que decía de que eso, que no me gusta, pues efectivamente no me gusta lo que nos dice la ciencia y tenemos dos opciones, negarlo y, bueno, pues mira, la ciencia me dice tal, pero me da igual. Me quedo con lo bueno de la ciencia, que es que le doy al botón y se enciende la tele, me tomo una aspirina y me quita el dolor de cabeza. No sé, las cosas buenas que ha dado la ciencia, ¿no? O sea, los ordenadores, la tecnología, pero esto que me dice que no tengo libre albedrío, lo meto debajo de la alfombra y lo aparto. Y luego la otra opción es la de ser valiente y aceptar la realidad aunque no nos guste. Y efectivamente la ciencia dice algunas cosas sobre la naturaleza humana que van en contra de lo que la mayoría, digamos, de, bueno, historia, no sé, filósofos o la historia ha dado sobre lo que es el ser humano basado en nula evidencia. O sea, lo que decía, no sé, Platón o Aristóteles o Sócrates o quien fuera, o filósofos del siglo XV o del XVII, a ver, sin saber lo que es un gen, sin saber que el cuerpo estaba formado por células, sin saber que nuestro sistema nervioso son células interconectadas. O sea, lo que me hace a mí, y a vosotros, es la conexión de unas células en vuestro cerebro, que están independientes y están conectadas comunicándose. Pero es un conjunto de células. Esto lo descubrió Ramón y Cajal, como bien saben algunos que están aquí. Lo descubrió Ramón y Cajal, premio Nobel, y efectivamente es un choque, o sea, es un shock. Vamos a ver, no es una entidad entera, no somos una entidad entera, no somos celulitas conectadas. Pues sí, somos celulitas conectadas. Claro, la mayoría de nosotros no vivimos con esta idea todos los días. A ver, ¿quién piensa por la mañana? Me levanto y digo, oye, pues mira, soy un conjunto de células conectadas y ese soy yo. Pues no lo pensamos. Seguimos, ¿no? Eso es una cosa que la ciencia nos ha dicho, pero que no vivimos con ello todo el día, ¿no? Bueno, cuando nos ponemos a reflexionar, pues efectivamente nos damos cuenta de que lo que somos es distinto de lo que a veces pensábamos que éramos, ¿no? Y desde luego de lo que nos enseñaron de pequeños que éramos, al menos a mí. O sea que yo sí que pienso que el libre albedrío no existe en ese sentido. Y los genes nos indican, tampoco hay libre albedrío en que los genes se reúnan en un cromosoma, resulta que es el cromosoma sexual, que los hombres lo manifiestan, son seleccionados, tanto bueno como malo, las mujeres generan diversidad, generan novedad, y todo funciona para que la especie evolucione más deprisa. Fíjate qué maravilla. Bueno, no somos conscientes de esto ni responsables. No somos responsables, ni hombres ni mujeres somos responsables de lo que nuestra evolución ha hecho con nosotros. Entonces, hacernos responsables hoy de que hombres no sé qué y las mujeres no sé cuánto, a mí me parece absurdo, porque no somos responsables de lo que somos. Entonces, Jorge, la frase de tal palo, tal astilla, tenemos que ir olvidándonos de ella, ¿no? De tal rama, tal astilla. Hombre, quizás, no quiere decir que no haya cosas que no dependan del cromosoma X. Hay cosas que no dependen del cromosoma X. Efectivamente, los padres la pueden pasar a sus hijos,
pero efectivamente hay muchas del cromosoma X que no es tal palo tal astilla, sería de tal palo la madre en todo caso. Pero es que la madre no la va a manifestar. Es decir, lo que sale el hijo que sale, que su cromosoma X viene de la madre, pero la madre es portadora de lo que sea, no necesariamente es igual que el hijo. Tú eres profesor en la Facultad de Farmacia. Yo recuerdo una vez grabando un curso en la facultad y recuerdo que luego viendo el vídeo desde atrás, una fotografía igual que la que acabo de hacer ahora mismo, no sé qué porcentaje había, pero la inmensa mayoría eran mujeres. Sí. Mujeres. Sí. Y no sé en medicina, pero no, en farmacia ya también, ha cambiado el tema, todas las condiciones estas que exponías ahí, todo eso ya ha cambiado. Eso está cambiando. Yo no sé si ha cambiado del todo a satisfacción de todo el mundo. Pero desde luego en medicina, yo entré en medicina primero, fui de la Facultad de Medicina, profesor, fui decano, y cuando entré allí en el año 99 había 80 alumnos, 72 eran mujeres y 8 eran hombres. Esos médicos y médicas son ahora gente que tiene 40 y tantos años, estarán por aquí en el hospital, y evidentemente debe haber una mayoría de mujeres que de hombres, muchas más mujeres médicas que hombres. En farmacia no llega el porcentaje a ese nivel ahora, pero vamos, estamos hablando de 75-25 por lo menos. O sea, hay 3 veces más mujeres que hombres estudiando en farmacia. Y esto, de nuevo, es verdad que hay en este caso, un sesgo hacia las mujeres en estas carreras universitarias. Y claro, las mujeres están preocupadas porque no hay mujeres que estudien informática, tantas, o no hay mujeres que estudien matemáticas, tantas. Claro, si están estudiando medicina, la mayoría, o farmacia o enfermería, pues no van a estudiar, o sea, no va a haber 50%, evidentemente hay un sesgo. La cuestión no es si hay un sesgo o no, es si el sesgo está controlado o forzado por el sistema. Si hay alguien que obliga a las mujeres a estudiar medicina y les impida estudiar informática o estudiar matemáticas. Si no está ese sesgo, que cada uno libremente, entre comillas lo de libremente, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que le guste, de acuerdo a sus inclinaciones, a sus capacidades, que elija lo que quiera. Pero claro, no me preocupe de si ha elegido más medicina que si han elegido otra cosa, ¿no? O sea, a ver, yo creo en ese sentido se ha avanzado mucho, pero seguimos con sesgos mentales de que como no hay un 50% de mujeres matemáticas, hay algún tipo de sesgo en contra. Pues no sé, yo no sé si hay alguien que impida a las mujeres estudiar matemáticas, yo creo que estaría denunciado y habría o sea, sería algo ilegal ahora mismo, ¿no? Lo mismo que, no sé, si impiden a los hombres estudiar medicina. ¿Hay menos hombres en medicina porque se les impide estudiar medicina? Yo creo que no. Es claro que hay menos, pero no porque el sistema haga nada para evitar que haya menos, o sea, para fomentar que haya menos, quiero decir. Bueno, esto son temas sociales de igualdad que ya no tienen que ver con la genética, cromosoma X, que es otra historia. Hay otra pregunta. Jorge, muchas gracias por la conferencia que nos acabas de ofrecer. Ha dado la impresión que lo que has comentado hemos disfrutado tanto que nos has paralizado las preguntas y las ganas de seguir indagando en algo que realmente ofrece. Eres muy amable, Julio. Ofrece, sabes que es verdad, que ofrece muchísima curiosidad. Yo la parte que ahora mismo, por curiosidad también, en una de las partes, puesto que los cromosomas X están como fluctuando, transmitiéndose información de un lado a otro, en un momento determinado han aparecido genes que podían ser responsables de esa función defectuosa, que sería una enfermedad. Puesto que esto es un casi movimiento continuado, esas enfermedades podrían ser catalogadas como enfermedades raras o de frecuencia muy baja. ¿Hay algún patrón, no patrón, sino aparecen con mucha frecuencia? Quiero decir, esta novedad de enfermedad nueva, ¿se comunican que haya fácilmente o se estén frecuentemente comunicando estos defectos? Comunicando no sé lo que quieres decir, a que se recombinen los cromosomas. Sí, a que esa recombinación o esa formación de esas enfermedades, sí siguen, hay un ritmo, no un ritmo predicho, sino de aparición. Si aparecen, se comunican. Pueden aparecer porque nueva enfermedad, nuevo gen defectuoso, claro, que
lo Claro. caracterizo de esta forma, Sí, paciente de tantos años que tiene esto y esto. Sí, vamos a ver. Nuevo síndrome. Nuevo síndrome no necesariamente porque puede ser que aparezca efectivamente, porque haya una mutación todavía, una mutación rarísima, que la herede normalmente un varón, claro, y que ese varón manifieste algún tipo de síndrome, algún tipo de enfermedad. Pero lo que sucede es que si, vamos a poner, una madre sana, completamente sana, tiene los dos cromosomas sanos, transmite uno a su hijo, pero en la reproducción, durante la reproducción de las células o en el óvulo, se ha producido una mutación en ese cromosoma X nueva. Puede haber mutaciones nuevas. Y esa mutación nueva genera un problema en uno de los genes, por ejemplo, del sistema inmunitario. Bueno, si lo hereda un hijo, va a tener una inmunodeficiencia, ese hijo va a morir. Me refiero en ausencia de medicina moderna. Ahora estamos en un mundo diferente en donde una persona con una gamaglobulinemia la podemos tratar con inyecciones de inmunoglobulina cada mes, que vienen de muchos donantes, y le restituimos los anticuerpos que no puede producir. Se los ponemos nosotros. La medicina se lo da. Pero claro, antes eso no era así. Entonces una persona que tenía una mutación que le causaba no poder producir anticuerpos, pues esa iba a morir. Entonces, por alguna razón, sí que es verdad que esas agamaglobulinemias se van produciendo, a pesar de todo el mecanismo de evitar que los genes defectuosos se transmitan a las siguientes generaciones, que el mecanismo es que los hombres que los tengan no se van a poder reproducir, no obstante, siguen apareciendo. Porque claro, las mutaciones son inevitables, como he dicho al principio, y efectivamente va a haber mutaciones en esos genes. Entonces, claro, si esos se acumulan en el cromosoma X y las mutaciones que aparecen ahí las podemos eliminar en la siguiente generación, o sea, es que si las heredan los hombres, es que no pasan de ahí. O sea, ya no pasan a las siguientes generaciones, serían eliminadas ahí, la siguiente generación. Y si no, a lo mejor en la siguiente, si no tenemos una serie de un varón, una serie de una mujer, si la mujer tiene el nieto va a tener esa mutación y va a ser eliminado. No va a durar muchas generaciones esto. O sea, ese gen no se va a transmitir muchas generaciones. Va a ser eliminado más fácilmente. Con lo cual, claro... en varias generaciones desaparece. En varias generaciones eso se limpia. En varias generaciones se limpia. Y realmente es lo que digo. Yo pienso que la razón de todo esto es la eliminación de estas variantes negativas. Pero claro, las mutaciones también me generan variantes, como hemos dicho, positivas. Esas no se van a eliminar, esas se van a manifestar y van a permitir pues bueno, un avance, una mejora de la especie, lo que sea. Pero digo, de manera involuntaria. Esto se produce por los mecanismos de las células. Nadie ha diseñado esto de esa manera. Otra pregunta. Gracias por la conferencia. Gracias a ti. La pregunta era si genéticamente, tiene algo que ver que una predisposición a las adicciones, Sí. a la ludopatía. Sí, Sí, hay predisposición a las adicciones, sí. Efectivamente, determinados genes de neurotransmisores, por ejemplo, de proteínas de las neuronas, dan, con según qué drogas, pueden dar mayor señal, mayor actividad y generar mayor capacidad mayor adicción. De hecho, las mujeres suelen ser las que más adicciones tienen con respecto a los hombres no. Tienen más predisposición las mujeres. Es más fácil que deje un hombre de fumar que deje una mujer de fumar, por ejemplo. Entonces sí, esto también hay una base genética. Hay base genética, por ejemplo, para los fármacos. Para que un fármaco te funcione mejor o peor, tienes una base genética. Por ejemplo, las estatinas, que son uno de los fármacos para el colesterol, que a lo mejor seguro que hay gente aquí que está tomando estatinas, seguro. Bueno, pues según el gen que tengas, este fármaco actúa sobre una proteína de tu cuerpo que la produce un gen. Según la variante de gen que tengas, la estatina puede tener una actividad mayor o menor. La misma dosis puede hacer que te baje el colesterol más o que te baje menos. O puedes necesitar una dosis más elevada o menos elevada. Con lo cual, claro, eso tiene efectos sobre los efectos secundarios del fármaco, etcétera. Y esto se ha estudiado que puede haber variantes génicas que afectan lo que se llama la farmacogenética. La idea sería estudiar a los pacientes de acuerdo a las variantes genéticas que tienen para darles un tratamiento personalizado de acuerdo a esos genes que tienen. Entonces en la herencia de las adicciones también habría que proteger. claro,
Sí, a ver, no sé si se conoce todo, yo no soy un experto del tema, no sé si se conocen todas las variantes de genes que dan predisposición a las adicciones, pero sí que se sabe que hay genes que pueden dar predisposición al alcoholismo, predisposición a uso de drogas, efectivamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? De nuevo, esas personas con esa predisposición, alguna ventaja igual tenían cuando no había drogas, que es la mayor parte de la humanidad, de la historia de la humanidad. Porque esos genes están aquí, que son malos ahora. Bueno, igual daban alguna ventaja cuando no había drogas. Ahora el entorno cambia. Somos capaces de sintetizar drogas o de aislarlas de plantas o lo que sea. Y las damos. Y resulta que esos genes que antes en un entorno de la selva o cuando fuera nos daban una ventaja porque nuestros neurotransmisores funcionaban mejor o por lo que fuera, resulta que ahora, en presencia de las drogas, en un entorno donde puedes acceder a drogas, te genera una desventaja. Esto es también una cosa muy interesante desde el punto de vista de la evolución. Por ejemplo, nuestro cerebro, hubo una época en que creció de manera muy grande con respecto a los cerebros de los chimpancés o de los ancestros. Y tú dices, claro, el cerebro creció porque hubo un gen que creció, que hizo que el cerebro creciera. Sí, pero para que crezca el cerebro le tenemos que dar de comer. Si no damos ácidos grasos, grasa, para que el cerebro pueda crecer, pues el cerebro va a demandar eso. Cuando el niño crezca, va a demandar esa energía. Si no tengo los nutrientes para nutrir al cerebro, resulta que esa mutación va a hacer que el niño se muera. No va a hacer que tenga la cabeza, que crezca, no. Va a hacer que el niño se muera porque no tiene un entorno nutritivo que permita que el cerebro crezca. Entonces, las mutaciones se producen, efectivamente hay un cerebro que puede crecer más, pero me hace falta un entorno, no sé, comer más carne, comer algo, que permite que esa mutación que se ha producido se me manifieste luego en el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis el juego de todo lo que es lo complicado que es esto de la evolución, porque no es que haya una mutación y ya está, no, hay una mutación en el momento adecuado, tiene que aparecer la mutación en el momento adecuado, en el entorno adecuado para que esa mutación sea beneficiosa. Si no, puede ser hasta perjudicial. Entonces, lo de las drogas, pues eso es lo que puede pasar. La mutación era beneficiosa en un entorno donde no había drogas. Ahora se puede convertir en perjudicial. Y esas personas susceptibles, pues evidentemente, posiblemente tendrán menos hijos o no tendrán hijos en absoluto. Porque, claro, son susceptibles a esto. Antes eran al revés, eran a lo mejor las que se reproducían con más frecuencia. O sea, pero ya digo, esto es complicado. Es un tema complicado. Mi pregunta es, en relación a la manifestación o no de determinados genes, ¿tiene eso alguna relación que ver con la identidad de género? Con la identidad de género sí, también podríamos decir que tiene que ver. A ver, el género es algo que hemos construido los humanos, el sexo no. Sexo, tú eres hombre o mujer, el género es el papel de género que hemos construido en nuestra sociedad. Y además lo hemos hecho incluso con objetos. La silla, ¿por qué es la silla y no el sillo? No lo sé, es algo que hemos construido en el lenguaje. Pero efectivamente, a lo largo del desarrollo embrionario, hace falta que el cerebro se masculinice o se feminice. Eso es a base de hormonas que se producen en un momento determinado del desarrollo del embrión, por lo que yo sé. Si este mecanismo, en el momento en el que el cerebro está creciendo, no se produce la masculinización del cerebro, o sea, hay un fallo en el mecanismo hay un fallo, no se producen las hormonas adecuadas y el cerebro no sufre el proceso normal de maduración de un varón que tiene que sufrir. Pues es posible que el cuerpo del varón sea de hombre, pero el cerebro no. O sea, el cerebro no se ha masculinizado. Y viceversa, puede pasar lo mismo en las mujeres. Entonces, de ahí tenemos pues esta diversidad de géneros, entre comillas, que al final también tiene más que ver con la biología, una base de biología, y luego evidentemente que vives en el entorno, que con que yo decida libremente, volvemos a la pregunta del libre albedrío, ¿qué género quiero ser? O sea, ¿qué género quiero ser? Yo no sé si lo puede decidir nadie libremente. O sea, tienes una base, evidentemente está mal que nadie te... Yo pienso que está mal que se te impida que tú te manifiestes lo que tú te sientas, por la razón que sea, me siento lo que sea, pero bueno, una vez que me siento eso, ¿me puedo sentir otra cosa mañana? ¿O pasado mañana? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que te sientes lo que te sientes, una base biológica, con los aciertos o fallos que ha tenido en el desarrollo de tu cuerpo, y una vez que tienes eso, pues no creo que puedas cambiar voluntariamente cómo te sientes. Yo pienso que no.
pero sí puede tener una base biológica el género. También. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta que no haya visto yo? ¿Sí? ¿Oro? Voy. Es que, como solo hemos estado hablando del cromosoma, bueno, mayormente del cromosoma X, Claro. en el caso del cromosoma Y, un padre que tenga la piel atópica, el hijo la puede heredar. Sí, pero es que a lo mejor el padre no tiene los genes de la piel atópica, no están en el cromosoma Y, están en el cromosoma 10 o en el cromosoma 6. Hay 22 más. ¿De acuerdo? No todo es el X y el Y. Hay más cromosomas. Entonces, si el defecto de la piel atópica, que puede ser efectivamente genético, está en el cromosoma 10, pues puedes tener un padre portador de ese defecto, que a lo mejor no le pasa nada, y la madre portadora de ese defecto en el cromosoma 10. Pongo un ejemplo, ¿eh? El hijo tiene la mala suerte de heredar el mal cromosoma 10 de su padre y el mal cromosoma 10 de su madre. Y entonces tenemos el problema. ¿De acuerdo? O sea que no es el cromosoma Y el responsable de un defecto que tenga el hijo. Puede ser el cromosoma 10, el 12, el 6, el 3, el 21, por ejemplo. Y otra cosa, en el caso de la hemofilia, que la mujer Exacto, sí. la es portadora y no la padece, ¿actualmente se puede hacer algo para decir, puedo tener hijos que no tengan...? Sí, sí se podría hacer algo. Se podría intentar detectar... Si son genes que causan la hemofilia que están en el cromosoma X, se podría intentar, bueno, se llama genotipar, pero quiere decir sacar la información del cromosoma X de los óvulos de la mujer, o sea, extraerle óvulos, analizar si el óvulo tiene el defecto y ese óvulo no utilizarlo para hacer una fecundación in vitro. Claro, estamos hablando de fecundación in vitro. Sería sacar óvulos, analizar si el embrión, o sea, generar embriones, sacar una célula de ese embrión, analizar si esa célula tiene el defecto o no. Si lo tiene, ese embrión no se implantaría en una mujer para dejarla embarazada, y si no tiene ese defecto, se implantaría y entonces tendríamos un hijo normal. O sea, el gen habría sido eliminado. Sí, eso se puede hacer, pero claro, es una tecnología que no está aquí al alcance de cualquier centro, aunque sí que se puede hacer, ¿eh? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguro? No se vayan con dudas, ¿eh? Que este es el momento. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad.